El método inductivo se basa, como ustedes lo están viendo ahí en sus pantallas, en tres pasos. Observación, que es el primer paso. Interpretación, segundo paso. Y aplicación, que es el tercer paso. La observación consiste en identificar qué es lo que está sucediendo en el texto bíblico. Para eso se usan 6 preguntas básicas, se pueden utilizar más. Y la interpretación es qué significa el texto, cuál es el significado del texto. La aplicación es cómo lo aprendido yo puedo ponerlo en práctica en mi vida, cómo lo que he aprendido al estudiar ese pasaje bíblico lo voy a poner en práctica. En Esdras capítulo 7, verso 10, se ve el método inductivo en sus 3 partes. Porque Esdras estaba preparado, había preparado su corazón para inquirir o indagar o investigar. Esa es la observación. ¿Para inquirir dónde? En la ley de Jehová y para cumplirla, es decir, para ponerla por obra, para ponerla en práctica. Es la aplicación. Y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ese es el paso de la interpretación. Así que el método inductivo se basa en O, I, A. 3 vocales, ¿verdad? Observación, interpretación, aplicación. Si se te olvida, nada más tienes que recordar O, I, A. Bien. Las preguntas de observación tienen como objeto indagar qué es lo que dice el texto, qué está sucediendo. En la observación se trata de ver todos los detalles que tenemos en el texto bíblico. Recuerden, hermanos, que la Biblia es la autoridad y no nuestras ideas preconcebidas. Algunas veces tenemos ideas propias y al leer el texto bíblico, las ideas nuestras chocan con la verdad escritural. Y cuando eso sucede, tenemos entonces que renunciar a nuestras ideas propias y asimilar, aceptar, creer la enseñanza de la palabra de Dios. El método inductivo implica que la Biblia se utiliza, eso lo veremos después en otro entrenamiento, se marca con signos y con colores para recordar lo que estamos estudiando. Pero en esta ocasión no vamos a hablar de eso, o tomaremos un tiempo para luego, más hacia adelante. Aquí está el ejemplo que lo vimos el lunes de las preguntas de observación. El texto es Juan 7:1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Entonces preguntamos, ¿de quién se está hablando? Vamos a ver, ¿de quién se está hablando? Aquí, de Jesús. ¿Qué está haciendo? Si es hacer, tiene que ver con verbo. Andaba Jesús en Galilea, es decir, caminaba por Galilea. ¿Por dónde no quería andar? El texto dice, pues no quería andar ¿dónde? En Judea. ¿Por qué no estaba en Judea? Bueno, porque los judíos procuraban matarle. ¿Cuándo sucedieron estos hechos? Después de estas cosas. Obviamente habría que leer el capítulo 6 para ver cuáles eran las cosas que habían sucedido en el capítulo anterior. Aquí entonces volvemos a enfatizar, antes de que pongamos el ejemplo práctico, las 6 preguntas que utilizamos para indagar. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué se utiliza para descubrir los eventos o las ideas? ¿Quién? ¿Cuáles son las personas que están participando en ese pasaje bíblico?
¿Cuándo? ¿Cuándo tiene que ver con el tiempo? ¿En qué momento ocurre eso? ¿Cuándo eso sucede? ¿Cuándo se cumplió o se cumplirá? ¿Dónde? Es una pregunta de lugar, para descubrir el lugar geográfico. ¿Dónde está el que habla? ¿Dónde están los eventos? ¿Cómo? Para descubrir los detalles acerca de la manera. ¿Cómo se entendió esta idea? ¿Cómo se llega a esta conclusión? ¿Por qué? Para descubrir la razón, por qué se dice esto, por qué está ahí esa parte, etcétera, etcétera. Después de haber dado este pequeño repasito, bueno, las preguntas de interpretación, ¿qué quiere decir el pasaje? Recuerden que es un proceso necesario para entender lo que dice la Biblia. Las reglas son importantes. ¿Qué tiene el autor en mente? ¿Cómo lo entendieron los destinatarios originales? ¿Qué significó? Y por favor, deje que el pasaje hable por sí mismo. Recomendamos que el texto rige. Ahora vamos a pasar a un texto bíblico aplicado. A un texto bíblico. Yo quiero quitar este PDF, este PowerPoint, Samuel, para poner otro. Ok, aquí Samuel me está ayudando, ya. Entonces vamos a poner el otro. Ahora vamos a ver el método bíblico, el método inductivo aplicado. ¿Qué pasaje bíblico vamos a utilizar? Ustedes lo pueden buscar, aunque aquí se lo voy a poner también. Lucas capítulo 24, a partir del verso 13. Resulta que ese pasaje bíblico es el pasaje del mensaje del domingo. Esta vez yo no lo voy a predicar, sino que lo voy a explicar para que ustedes tengan una idea cómo se estudia un pasaje bíblico aplicando el método inductivo. Aquí tenemos el pasaje bíblico a la derecha, a la izquierda tenemos algunas preguntas. Esas no son todas las preguntas. Ustedes pueden agregar otras. Estas preguntas solamente están aquí como guía para que ustedes tengan una idea de que el texto debe ser indagado, debe ser interrogado. Usted le pregunta al texto y el texto responde. Vamos a ver. ¿Qué está sucediendo? Bueno, vamos a leer entonces. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que está a 60 estadios de Jerusalén. ¿Qué está sucediendo? Bueno, aquí sabemos de 2 personas que están trasladándose desde una ciudad, Jerusalén, importante, la capital de Israel, y se trasladaban hacia una aldea pequeña llamada Emaús. Y dice, ¿dónde estaba esa ciudad? Bueno, a unos 60 estadios de Jerusalén, que eso serían unos 11 kilómetros. Yo le pongo como referencia que sería desde Tamboril al Hospital José María Cabral Ibáez. Entonces ahí ya sabemos qué está sucediendo. 2 de ellos, ¿de cuáles ellos? Si nos vamos al texto bíblico, nos vamos a dar cuenta que eran 2 de ellos, es decir, de los discípulos de Jesús. Eran 2 discípulos de Jesús que iban el mismo día. Si ustedes leen el capítulo completo, se van a dar cuenta que ese día es, ¿qué día? El domingo de resurrección. Ellos iban caminando. Mientras, ¿quiénes participan en este evento? 2 discípulos y me parece que y Jesús. Véalo aquí. Aquí están 2 de los discípulos y aquí está Jesús. Es decir, ¿quiénes son parte, quiénes están escenificando este pasaje bíblico? 2 discípulos y Jesús. ¿Qué está sucediendo? Es una caminata desde Jerusalén hacia Emaús. ¿Qué están haciendo? Están caminando, pero mientras están caminando,
hacen otra cosa. ¿Qué hacen ellos también? Están hablando entre sí. ¿Cuáles son los que están hablando? Estos dos discípulos. Están hablando ellos. ¿Qué tipo de diálogo tienen? Bueno, un diálogo que comienza hablando normal, tranquilo, y luego comenzaron a discutir. Cuando las personas están bajo presión, suelen discutir, suelen molestarse, incomodarse, y cuando no entienden algo o cuando las cosas no salen como ellos quieren, andan buscando a quién echarle la culpa. Y si no encuentran a quién echarle la culpa, entonces estarán enojados. Así que ellos estaban discutiendo entre sí. ¿Qué tipo de diálogo tienen? Un diálogo que no iba a llegar a ningún lado porque era una discusión fuera de tono y no iban a llegar a ninguna conclusión. ¿Qué dice el pasaje bíblico? Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Qué están haciendo? Están caminando. Primero dos están hablando, un diálogo. Y luego se agrega una tercera persona. Hay un triálogo. Ahora se acerca una tercera persona. ¿Por qué sus ojos estaban velados? Bueno, aquí dice, ¿cómo estaban sus ojos? Estaban velados. Dice que era para que no le conociesen. Ahora, ¿por qué sus ojos estaban velados? ¿Por qué ellos, siendo discípulos de Jesús, no los reconocieron de inmediato? Porque sus ojos estaban cargados de frustración y miedo y tristeza. Eso lo vamos a ver más para adelante. Y le dijo Jesús cuando se acercó a ellos, ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mismos mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Ellos no reconocieron la voz de Jesús. Jesús le habló y ellos no reconocieron la voz de Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Porque miren lo que ellos les responden. Cuando reaccionan los discípulos a la pregunta de Jesús, la primera, le dicen, ¿eres tú el único forastero? ¿Eres tú el único forastero? Ellos no los reconocen como Jesús ni como ninguna persona que ellos conocen. Así que la pregunta de Jesús, ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estar triste? Aquí Jesús está haciendo dos preguntas, pues ya no hay que hacerlas nosotros. Jesús le está preguntando a ellos de qué están hablando y por qué están tristes. Algo en ello evidenció que había tristeza. Ustedes saben que hay lo que se llama un lenguaje corporal. El lenguaje corporal de ellos lo delató, de que estaban llenos de angustia y tristeza. Los discípulos reaccionaron cuando Jesús le preguntó, ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Reacción de los discípulos. Uno de ellos, llamado Cleofa, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Es decir, lo que sucedió es algo que lo saben hasta las mascotas. ¿Cómo es posible que tú no te enteres? La reacción de ellos es decirle a Jesús que él es un forastero ignorante de los eventos que están sucediendo. En los días de nosotros, de hoy, le hubiésemos dicho, pues tú no has visto a CNN, no has visto a Alicia, tú no has visto qué está sucediendo, la noticia, qué está pasando. Eso fue lo que ellos le dijeron a Jesús. ¿Eres tú el único que no está actualizado, que no sabe lo que ha sucedido en la ciudad, que ha conmovido la ciudad? ¿Eres tú el único? Así que aquí tenemos entonces, ¿cuál es la reacción de los discípulos? De asombro porque Jesús no sabía, o parece no saber, qué evento tan extraordinario había sucedido en la ciudad. Ese evento era el que lo tenía a ellos
triste y era la razón de su diálogo. Entonces, ¿cuál es la percepción de los discípulos de los eventos? ¿Cómo ven ellos los eventos? Entonces Jesús le dijo, ¿qué cosas? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntenme. Y ellos le dijeron, y entonces de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todos los hombres. Lo primero que ellos hacen es decir quién es Jesús a Jesús. A Jesús le están ellos diciendo que Jesús Nazareno fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de los del pueblo. Amén, hermano. Y luego ellos pasan a decir, ¿qué le hicieron a ese varón profeta, poderoso en obra y en palabra? ¿Qué le hicieron a Jesús? Bueno, lo entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Ahora están ellos explicando lo que le pasó a Jesús, qué le hicieron a Jesús. Y esto fue lo que pasó, esto es un detalle objetivo. En el verso 21, yo me pregunto, ¿cuánta fe retienen estos discípulos después de ver morir a Jesús y después de haberlo entregado? No sé cuánta fe ellos le queda, pero oigan lo que dice el verso 21. Pero nosotros esperábamos, significa que ya no esperan. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de venir a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, ya es el tercer día que esto ha acontecido. Así que la fe de ellos, si no está en cero, anda cerca. Si la fe de ellos es como el tanque de gasolina de un carro, ya estaba en reserva. Le quedaba poca fe porque ellos confiesan que estaban esperando, pero que ya no esperan. Habían perdido la esperanza. ¿Qué aplicación práctica tenemos hasta aquí? Bueno, aquí sabemos que cuando tú pierdes la esperanza, entonces te deprime. Y cuando tú pierdes la esperanza, entonces tus ojos estarán velados. No podrá ver a Jesús aunque esté a tu lado. La falta de esperanza, cuando las cosas no suceden como nosotros pensamos, nos hace ciego y esa ceguera, fruto de la frustración, fruto de las expectativas no cumplidas, esa ceguera nos impide ver a Jesús. Así que, ¿cuánta fe tienen estos discípulos? Yo puedo decir que pocas. En la segunda parte del informe, dicen ellos que hay unas personas que van a dar vinieron a darle buenas noticias. ¿Quiénes? Bueno, aquí dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres. ¿Quiénes quieren dar la buena noticia? Unas mujeres. De entre nosotros, o sea, son de las mujeres que son parte del ministerio de Jesús. Las que antes del día fueron al sepulcro, es decir, muy temprano en la mañana, estas mujeres fueron al sepulcro y regresaron a dar buenas nuevas. ¿En qué consiste la buena nueva? ¿En qué consiste su reporte? A que no hallaron el cuerpo. Y ellas vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles. Y dijeron que él está vivo. ¿Cuál es la evidencia que apoya el relato de ellos? Bueno, que algunos discípulos fueron al sepulcro y era como las mujeres habían dicho. No estaba en la tumba. Pero ¿qué pasa con estos discípulos? Ellos creyeron más en los hechos que en el anuncio de estas mujeres que dijeron haber visto a Jesús. Ellos sabían que no estaba en la tumba,
pero todavía no lo habían visto más que estas mujeres. Así que el anuncio de estas mujeres no fue suficiente para sacar la tristeza que embargaba en el corazón de estos discípulos. La reacción de Jesús cuando ellos le hacen el informe. ¿Cuáles son los calificativos usados por Jesús para referirse a estos dos discípulos? Insensato, ¿y cuál es el otro? Tardos de corazón. Insensato y tardo de corazón. Hay un problema en el corazón. Ellos podían aceptar las malas noticias, pero no podían aceptar las buenas noticias. Los hechos del periódico del día, ellos los recibieron y se llenaron de tristeza y de desesperanza. Pero la buena noticia que dieron las mujeres no pudieron recibirlo porque ellos estaban totalmente convencidos de que no podía ser de otra manera y de que las cosas sucedieron muy diferente a como ellos esperaban. Jesús le llama entonces insensato, no tienen sensibilidad, insensato, no han sido sabios y tienen un gran problema en el corazón. ¿Para qué? Para creer todo lo que los profetas han dicho. Y Jesús entonces le hace otra pregunta, verso 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Nosotros nos preguntamos, ¿por qué la cosmovisión de los discípulos es errada? Porque ellos excluían la parte del sufrimiento del Mesías. Ellos no estaban asimilando que los profetas hablaban de que el Mesías tenía que sufrir y morir en una cruz. Recuérdense que cuando Jesús le declaró a los discípulos que él iba a morir en una cruz, Pedro lo llamó aparte y dijo, Señor, no, no, que esas cosas no te sucedan. Se va a apagar el fuego del avivamiento si tú mueres en una cruz. Y Jesús reprendió a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás. Así que aún los discípulos también no veían el padecimiento como parte del programa de liberación llevado a cabo por Jesús el Mesías. A nosotros se nos hace difícil también ver el sufrimiento como parte del plan de Dios. Y Dios es glorificado aún en medio del sufrimiento. Y el sufrimiento es una herramienta utilizada por Dios para llenar su nombre de gloria. Lo que pasa es que nosotros, igual que los discípulos, tenemos una cosmovisión errada. ¿Por qué? Porque hemos tomado del Evangelio la parte que gusta, la parte agradable, la que sirve para hacer una película. Jesús sanando, Jesús libertando, Jesús dando panes y peces. Esas partes son las que nos llama la atención. Pero la parte del padecimiento y del sufrimiento, de hecho, esa es una parte que en muchas prédicas la han mutilado el Evangelio. Y el Evangelio consiste en bendición, 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 como si la parte del sufrimiento no fuera también una parte importante del Evangelio. Y Jesús llama a los discípulos a padecer igual que él. Así que los discípulos están errados. ¿Cómo reparó Jesús el error de los discípulos? Y dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él, de Jesús, decían. Así que el extraño, el extranjero, le está dando un estudio bíblico de aproximadamente 2 horas a 2 de los discípulos de Jesús. Ya es extraño que una persona que no sabe nada de los acontecimientos que pasaron en ese fin de semana pudiera estarle dando un estudio bíblico profundo de, yo diría, del Antiguo Testamento.
Ya aquí en esta parte no hicimos las preguntas, quisimos dejar este estudio hasta aquí, pero ya ustedes saben que Jesús hizo como que iba a seguir de largo, que no se iba a quedar en Emaús. Ellos le suplicaron que se quedara con él. Él partió el pan y dice que por la forma de Jesús partir el pan, entonces lo reconocieron. 2 horas después de Jesús enseñarle la verdad por las escrituras, ya entonces ellos estaban en condiciones de reconocer a Jesús. ¿Cuál es la aplicación? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué necesitamos nosotros? Necesitamos que Jesús nos abra las escrituras para que nosotros no creamos lo que queremos creer, sino que nos pongamos a tono con Dios. Dijimos que el método inductivo tiene 3 pasos, ¿verdad? El primer paso es la exploración, la observación o exploración. El segundo paso es la interpretación. Y el tercer paso es la aplicación. Si yo fuera a resumir este pasaje bíblico, diría que este es un viaje de ida y vuelta. La ida de tristeza y la vuelta del gozo. Porque dice que cuando ellos se dieron cuenta que era Jesús, de inmediato se devolvieron y volvieron a Jerusalén y le testificaron a los demás discípulos que habían visto a Jesús resucitado. Así que, como ellos salieron de Jerusalén triste, desesperanzado, regresaron gozoso, lleno de fe y con una gran esperanza. Habían tenido un encuentro con el resucitado. ¿Cómo podemos aplicar eso a nuestras vidas? ¿Cómo aplicamos lo que aprendimos hoy a nuestras vidas? Bueno, lo primero es que no podemos, como los discípulos, enfocarnos en los eventos cotidianos. Los discípulos estaban tan enfocados en lo que estaba pasando que se les olvidó lo que la Biblia dice que iba a pasar. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos es ir soltando un poco los medios de comunicación y toda la información que nos dan sobre el COVID-19. Ya no necesitamos más información, ya lo sabemos todo lo que nos podían decir. Segundo, no podemos perder la esperanza por lo que está pasando. Nuestra esperanza no está fundamentada en lo que está pasando. Nuestra esperanza está fundamentada en lo que Dios dijo que iba a pasar. Pastor, es que algunos hermanos han perdido el empleo. La vida ha cambiado. Muchas cosas son diferentes. Eso es verdad. Pero nuestra esperanza debe estar en el Cristo resucitado. Y Él puede resucitar nuestra economía. Él puede resucitar nuestra manera de vivir. Él tiene todo el poder para rehacer nuestras vidas. Así que en vez de estar viendo nuestra vista las cosas que están sucediendo, hay que poner nuestra vista en las cosas que Jesús prometió hacer y que hará. Él dijo, clama a mí y yo te responderé. Él no dijo que si era en medio de una pandemia o después de la pandemia. Él dijo, clama a mí y yo te responderé. Si tú tienes necesidades, hay un Dios que provee y que suple. Dice que los pajarillos del campo, ninguno muere de hambre. A todo el Señor le da su sustento. Y tú, hijo de Dios, hija de Dios, vale más para Dios que un pajarillo. Él proveerá lo que tú necesitas. Dios proveerá. Eso es lo que Él ha dicho. Entonces, si me pongo a ver lo que está pasando, las pérdidas de empleo y las dificultades económicas que vienen después de esta pandemia, igual que los discípulos, estaría con los ojos vedados para no ver al resucitado. Enseñanza práctica,
pon tu mirada en el resucitado. Él hará que nuestra realidad cambie y Él cumplirá cada una de sus promesas. Me parece, Samuel, que podemos darle oportunidad a los hermanos que hagan alguna pregunta, si así lo desean. Tienen la oportunidad de preguntar y podemos tratar de darles respuesta acerca de cómo aplicar. Esto es un entrenamiento rápido para los hermanos que mañana y el viernes estarán ministrando la palabra de Dios en esos hogares que se han abierto para convertirse en sus casas se van a convertir en las iglesias del Señor, las iglesias que van a estar testificando de Cristo, proclamando a Cristo, adorando a Cristo, sirviendo a Cristo y auspiciando la comunión entre los hermanos. Si hay preguntas, la pueden hacer por la vía que tiene el Facebook acerca de cómo podemos utilizar esta herramienta para estudiar un pasaje bíblico, aplicarlo y sacar las verdades que Dios tiene ahí en las Escrituras para edificar nuestras vidas, a fin de que nuestras vidas estén fundamentadas en la roca. No en lo que yo creo que debe ser, sino lo que la Biblia dice que es. Estas personas, estos dos discípulos, habían perdido su esperanza porque ellos pensaban que el Mesías no podía sufrir. Jesús les demostró que las Escrituras señalaban que el Mesías iba a sufrir y mucho, y que este sufrimiento era el camino de Dios para traer salvación y vida eterna a toda la humanidad. Así que el sufrimiento siempre es un medio a través del cual Dios es glorificado. No le temamos al sufrimiento. Tras el sufrimiento viene el gozo de la gloria de Dios que se manifiesta en nuestras vidas. La fe de estas personas fue cambiada cuando ellos abrieron sus corazones a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios viva encendió su fe, lo reenfocó, y el camino de regreso fue muy diferente al camino de ida. El camino de ida fue un camino de tristeza y de angustia y de aprendizaje, pero el camino de regreso es un camino de gozo y de testimonio y de servicio. Es mucho lo que se puede aprender interrogando a este texto bíblico. Bien, yo quería darle este entrenamiento para reforzarlo, y como el lunes no se grabó, para que esto se pudiera reproducir y llevarle a otros hermanos que han solicitado este entrenamiento para ellos poderlo aplicar en sus casas, en sus iglesias. Si no hay ninguna pregunta que ustedes hayan hecho, entonces yo he terminado por el día de hoy. Vamos a darle la gloria a Dios. Bueno, el material se le puede enviar. Ya creo que ayer, Samuel, en el grupo de Sky está el material, y en el caso de doña Milady, pues Samuel se lo va a hacer llegar. Así que el material los hermanos lo van a tener. El que no lo tiene, si entra al grupo de Sky, lo puede descargar ahí mismo. Si no, se comunican con Samuel. Samuel se lo hace llegar. Ok, entonces esperamos que ustedes hayan visto cómo se pone en práctica el método inductivo. Esto no es todo el método inductivo. Esta es la parte más elemental, pero es una herramienta que sirve. Es como que estamos en una guerra y hay que darle un entrenamiento rápido para que puedan utilizar un fusil. No es lo mismo que 6 meses de entrenamiento para hacer guardia que enseñarte en 1 hora cómo utilizar un fusil. Estamos haciéndolos aprestos para que ustedes puedan usar el fusil y a partir de mañana estén proclamando a Cristo,
hablando de Cristo y adorando a Cristo en los diferentes hogares. Estamos con muy buenas expectativas. Hay ya algunos hermanos que nos han hablado de grupos que se van a abrir seguro mañana y el viernes. Así que yo sé que el domingo vamos a tener un reporte glorioso. Si fuera posible tomarse alguna foto, no sé si es posible, pues tomen foto de esa actividad para que el domingo la podamos subir al culto del domingo. Bien, mis hermanos, si no tenemos más nada, Samuel. Ahí están los hermanos, están viéndose ellos mismos ahí, las reacciones que ustedes han tenido. Dice Samuel que Chelo Santana ahí gozándose. ¿Quién? William, lo bendecimos en el nombre de Cristo. Bueno, son bastantes y ahí están en la pantalla sus reacciones. Son bendecidos por el Señor todos los hermanos. Esperamos que esta herramienta usted la use. Mañana el capítulo que se va a utilizar es Juan capítulo 2, la boda de Caná de Galilea, que es el primer milagro hecho por Jesús durante su ministerio. Así que mañana espero que el Señor los use poderosamente y espero que haya mucha bendición en las casas que mañana se abren para que la palabra de Dios sea predicada. Dios me le bendiga a todos. Vamos a hacer una oración final. Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias por tu amor, bondad y misericordia. Gracias, Señor, por haber tenido esta oportunidad de estar en comunión con mis hermanos. Pedimos, Señor, que tú lo uses con poder y gran gloria en los cultos de mañana y el viernes. Te pido, Dios, que muchas vidas sean impactadas por tu palabra y que tu iglesia, oh Dios, levante tu bandera, oh Dios, en medio de la pandemia y muestre tu grandeza y tu gloria en medio de las dificultades. Ayúdanos, Señor, a mantener en alto tu nombre y que tu iglesia pueda testificar con poder de tu gracia, de tu bondad y de tu misericordia. Úsalo, Señor, a cada uno de ellos de manera especial. Abre más puertas, Señor, de las que ya están abiertas. Sigue, oh Dios, glorificándote en medio de la pandemia. Te lo pedimos y te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me le bendiga mucho.